Comenzamos con el Evangelio de Juan y estamos considerando el capítulo 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Hoy día nos corresponde el versículo 31 en adelante. Recuerden que este discurso es el tercer discurso de nuestro Señor Jesucristo, de los 7 discursos en el Evangelio de Juan, y este discurso fue dado en un contexto cuando Jesús sanó al paralítico del estanque de Betesda. Luego de haber hecho ese milagro, esa sanidad, esa tercera señal al paralítico del estanque de Betesda, los judíos comenzaron una persecución contra el Señor Jesús, porque las señales, los milagros, Jesús los estaba haciendo en el día de reposo, en el día sábado. Y Jesús les contesta a los judíos: mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y aún los judíos procuraban mucho más matar a Jesús, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. De eso, Jesús da este tercer discurso que ya hemos visto en el capítulo 5, ya hemos visto los versículos 19 al 29, pero el discurso continúa de los versículos 30 al versículo 47. Hoy día nos corresponde el versículo 31, donde nos quedamos la última vez. Recuerden que leamos el versículo 30, donde nos quedamos la última vez. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús nos muestra su dependencia total del Padre. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Todo lo que Jesús ve hacer al Padre, Él también lo hace. Todo lo que Jesús oye del Padre, eso es lo que enseña, es lo que Él predica. Y luego Jesús dice: porque no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la gran preocupación de Jesús en el Evangelio de Juan, en su ministerio terrenal, era precisamente hacer la voluntad del que le envió, la voluntad del Padre. Vamos a ver en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de que Jesús descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y vemos que ese propósito, esa determinación, Jesús la tuvo también en el huerto de Getsemaní. Ustedes recuerdan, 3 veces Jesús oró diciendo las mismas palabras: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, uno de los propósitos por los cuales Jesús descendió del cielo y vino a este mundo era precisamente hacer la voluntad del Padre, acabar la obra del Padre, cumplir con la misión del Padre. De hecho, a los apóstoles les dijo en el capítulo 4: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Eso fue lo último que hablamos el jueves pasado. El discurso continúa, el tercer sermón continúa de nuestro Señor Jesucristo a los judíos. Recuerden que este sermón está dirigido a los judíos que procuraban
matar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús realizaba las señales en el día de reposo. Y Jesús, siendo hombre, se hacía igual a Dios. Y de ahí comienzan estos grandes discursos del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Dice el versículo 31, hablando Jesucristo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías también a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Dice el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Cuando Jesús dice, mi testimonio no es verdadero, en el verso 31, Jesús no está diciendo que su testimonio es falso. No está diciendo eso. Cuando Jesús dice, si yo doy testimonio de mí mismo y mi testimonio no es verdadero, lo que Jesús está diciendo es que su testimonio no tendría validez legal en una corte judía. ¿Por qué? Porque en una corte judía, en un tribunal judío, en el Sanedrín, por ejemplo, el testimonio de Jesús no podría ser verdadero. ¿Por qué? Porque no se acepta el testimonio de una sola persona. En el tribunal judío, el testimonio que tenía peso, el testimonio válido, era por 2 o 3 testigos. Por eso Jesús dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Porque tienen que ser 2 o 3 testigos para que el testimonio tenga validez, tenga peso en cualquier tribunal judío. Ahora bien, mira el versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahora bien,
La frase en el verso 32, otro es el que da testimonio acerca de mí. Cuando Jesús dice otro es el que da testimonio acerca de mí, uno tendría que preguntarse en esta noche, ¿ese otro se refiere al Padre o ese otro se refiere a Juan el Bautista? Porque dice en el verso 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Entonces, la pregunta que tengo en estos momentos en mente, verso 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Cuando Jesús dice, otro es, ese otro se refiere a Juan el Bautista, que aparece en el verso 33, o se refiere al Padre Celestial que lo envió a este mundo. Mirando el pasaje, a mí me parece que está hablando del Padre. ¿Por qué? Retrocedamos un poquito. Vamos al capítulo 5, verso 17. Porque Jesús viene hablando únicamente del Padre. Dice el 5:17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él menciona al Padre. Versículo 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ahí está mencionando al Padre de nuevo. Verso 20. Porque el Padre ama al Hijo. Verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos. Verso 22. Porque el Padre a nadie juzga. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Se dan cuenta? Y versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Entonces, cuando Jesús dice, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que su testimonio es verdadero, ese otro tiene que ser el Padre que lo envió, el Padre Celestial. Entonces, verso 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, el Padre, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, las convicciones, la seguridad, la certeza con la que Jesús habla son por el testimonio verdadero del Padre. Si Jesús estaría dando testimonio por sí mismo o por su propia cuenta, Jesús estaría destruyendo la comunión, la armonía que tiene con el Padre. Entonces, cuando Jesús habla, lo habla con convicción, lo habla con respaldo, lo habla con seguridad, lo habla con certeza, porque él tiene el testimonio del Padre que lo envió. Y el Padre que lo envió, su testimonio es verdadero. Entonces Jesús, en este pasaje, habla con tanta certeza, con tanta seguridad, con tanta convicción de que Él es el enviado de Dios, de que Él es el Hijo del Hombre, de que Él es el Cristo, de que Él es el Hijo de Dios, por el testimonio del Padre. El testimonio del Padre. Recuerden, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Recuerden en el monte de la transfiguración,
cuando estaba Jesús, Moisés y el profeta Elías, y una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Entonces, cuando Jesús habla todo lo que oye del Padre. Cuando Jesús hace obras, hace las mismas obras que el Padre hace, porque él no puede hacer nada por su propia cuenta, porque no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Por eso Jesús en este pasaje habla con tanta autoridad, con tanta certeza, con tanta convicción, con tanta energía, habla Jesús, porque tiene el respaldo del testimonio de su propio Padre que lo envió a este mundo. En el verso 33, Jesús les recuerda a los judíos un evento que ya lo vimos en el capítulo 1. Mira el versículo 33. Vosotros, recuerden que este discurso está dirigido a los judíos que procuraban matar a Jesús, que estaban persiguiendo a Jesús, porque él hacía las señales en el día de reposo. Y él declaraba, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y los judíos entendían que Jesús, siendo hombre, se hacía igual a Dios. En el verso 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Entonces Jesús le recuerda a los judíos ese encuentro que tuvimos en el capítulo 1 entre Juan el Bautista y los judíos enviados desde Jerusalén. Esos judíos interrogaron a Juan el Bautista. Le pidieron a Juan el Bautista su identidad y la naturaleza de su mensaje y quién lo envió. ¿Se acuerdan ahí en el capítulo 1? Miren el capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, allá en el verso 19. Juan capítulo 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos de Jerusalén, sacerdotes y levitas, para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y ahí estos judíos enviados desde Jerusalén, probablemente del Sanedrín, interrogaron a Juan el Bautista. Lo interrogaron, querían saber si Juan era el Cristo. Y Juan negó y volvió a negar, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Y cuando los judíos le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué dices tú de ti mismo? ¿Qué dices tú de ti mismo? Y Juan respondió, soy una voz que clama en el desierto. Estoy preparándole el camino del Señor solamente. Eso Jesús les recuerda a los judíos aquí en el capítulo 5, versículo 33. Miren el 33, 5:33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Y Juan, y él dio testimonio de la verdad. Juan el Bautista dio testimonio de la verdad, pero dio testimonio de la verdad una y otra vez. Veamos en el capítulo 1, por favor, de nuevo. Juan capítulo 1, viendo a Juan el Bautista, Jesús le está diciendo a los judíos, ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista para interrogarlo. Y Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. Dio testimonio del Hijo de Dios, dio testimonio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dio testimonio de la luz. Esto es importante, porque aunque Juan el Bautista da testimonio del Verbo de Dios, da testimonio del Cordero de Dios, da testimonio del Hijo del Hombre, da testimonio de aquel que bautiza con el Espíritu Santo, los judíos no creyeron en el testimonio de Juan. Y eso es lo que Jesús les está recordando a estos judíos. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. ¿Se acuerdan? Sí, por supuesto. Y él dio testimonio de la verdad. Sí, pero ustedes no creyeron en eso. En Juan capítulo 1, versículo 6,
hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Versículo 25, 1:25. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, como arrepiéntanse, enderecen el camino del Señor. Versículo 26. Juan le respondió a los judíos, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora volvamos al capítulo 5. Volvamos al capítulo 5. Jesús les dice a los judíos, miren el versículo, capítulo 5, versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y Juan dio testimonio de la verdad. Juan les dijo a los judíos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesús bautiza con el Espíritu Santo, que Jesús era el Cristo, era el Mesías, era el enviado de Dios. ¿Y cómo respondieron los judíos a la predicación de Juan el Bautista? ¿Cómo respondieron los judíos a la predicación de Juan? Versículo 34, 5:34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Mas yo no recibo testimonio de hombre alguno. Si los judíos que persiguen a Jesús, si los judíos que fueron a interrogar a Jesús, a Juan el Bautista, si los judíos hubiesen tomado en serio el mensaje de Juan, ese mensaje podría haberlos llevado a la salvación que ofrece Jesús. Juan el Bautista daba testimonio de la verdad. Juan el Bautista hablaba del Cordero de Dios. Juan el Bautista hablaba del que bautizaba con el Espíritu Santo. Juan el Bautista predicaba a uno que era más poderoso que él. Pero los judíos rechazaron ese mensaje. Los primeros discípulos de Jesús, Andrés, Juan, Simón Pedro, Felipe y Bartolomé, Natanael, ellos escucharon el mismo mensaje que escucharon los judíos. Pero los primeros discípulos, Andrés, Felipe, Simón Pedro, Natanael y Juan, ellos se tomaron muy en serio
el mensaje de Juan el Bautista. Cuando los primeros discípulos oyeron de la boca de Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios, Andrés y Juan comenzaron a seguir a Jesús inmediatamente y comenzaron a ser discípulos de Jesús. Entonces, desde el prólogo tenemos, recuerden en el capítulo 1, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Desde el prólogo del Evangelio de Juan, tenemos a personas que le dieron la bienvenida a Jesucristo, recibieron a Jesucristo, creyeron en Jesucristo, comenzaron a seguir a Jesús, pero hubo otros, estos judíos, que no le dieron la bienvenida a Jesús, que no creyeron en Jesús, que no aceptaron a Jesús, no aceptaron el mensaje de Juan el Bautista. No lo aceptaron. Y aquí Jesús se les está diciendo a estos judíos: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y Juan dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Verso 35, Juan 5, 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros, judíos, vosotros, quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Jesús dice del Bautista, él era antorcha. Y cuando Jesús dice, él era, Jesús está usando el tiempo verbal, era, tiempo pasado. Eso podría indicarnos a nosotros que Juan probablemente ya había sido encarcelado, aquí en Juan capítulo 5, o que Juan habría sido decapitado por el rey Herodes. Porque Jesús aquí habla de Juan el Bautista en tiempo pasado. Él era antorcha, ya no lo es. Tal vez porque fue encarcelado, o tal vez porque ya fue decapitado por el rey Herodes. Y eso nos dice algo a nosotros en esta noche. ¿Qué nos dice? A Juan el Bautista, el mensajero de Dios, por dar testimonio de Jesús, por decirle al pueblo judío que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por decirle a las multitudes que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. A Juan el Bautista, por dar testimonio de la verdad, por dar testimonio de Jesús, le costó muy caro su propia vida. A Juan el Bautista, por hablar del Cordero de Dios, le costó ser encarcelado y le costó ser decapitado por el rey Herodes. Ese fue el final de Juan el Bautista. Y Jesús aquí lo compara como con una lámpara, con una antorcha que alumbraba. Mira el versículo 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces Jesús compara a Juan el Bautista como una antorcha que estaba alumbrando. Y verdad, Juan el Bautista fue una lámpara encendida, una lámpara brillante para el pueblo judío. Y no solamente el mensaje que él predicó, sino la vida de Juan el Bautista era una lámpara, era una antorcha, era una luz para los judíos. Su mensaje
Por supuesto, el mensaje de Juan el Bautista era brillante, era un mensaje de esperanza, era un mensaje de luz a un pueblo que se encontraba en tiniebla. El mensaje de Juan fue luz para llevar a los hombres a la verdadera lámpara, a la verdadera antorcha que alumbra a todos los hombres, Jesucristo. Porque en el prólogo, decíamos de Juan, de Jesús, en el prólogo decía, en el versículo 8, en la predicación de Juan el Bautista, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todos los hombres que están en tiniebla. Juan el Bautista era una lucecita solamente, era un foco solamente, que brillaba, que resplandecía. Pero el mensaje de Juan el Bautista era llevar a todos los hombres para que les resplandeciese la luz verdadera, la luz que alumbra a todos los hombres. Jesucristo, el Señor, que en el capítulo 8 va a decir, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca más andará en tinieblas. Y cuando los hombres escucharon el mensaje, dice el versículo 35 del capítulo 5, mira el 5:35, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y aquí está la respuesta de la gente. Vosotros, especialmente los judíos, vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Los judíos, los hombres, se regocijaron por un tiempo en esa luz que predicaba Juan el Bautista. Pero el regocijo de la gente solo fue por un tiempo. Las multitudes se apasionaron con el mensaje de Juan. Muchos se bautizaban confesando sus pecados, pero solo fue por un poco de tiempo. Dice el texto, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un poco de tiempo en su luz. ¿Y por qué dice Jesús, vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en esa luz, en ese mensaje de Juan el Bautista acerca de Jesucristo? A las multitudes solo les duró un tiempo de regocijo por el mensaje de Juan el Bautista. Pero estas multitudes que escuchaban el sermón del Bautista con regocijo, con alegría, y venían confesando sus pecados y se bautizaban, pero todo fue por un poco de tiempo. Eso me indica a mí que muchas de las multitudes eran personas sentimentales solamente, emocionales, superficiales. Es como lo que pasa en el día de hoy. Muchas personas reciben el mensaje con gozo, con alegría, con contentamiento, por un poco de tiempo solamente. ¿Cuántas personas se regocijan en la palabra de Dios solo por un poco de tiempo? Solo por un poco de tiempo. Y es muy probable que los oyentes de la predicación de Juan el Bautista hayan sido aquellas personas de una tierra superficial, de una tierra emocional. ¿Se acuerdan la parábola de Jesús allá en Marcos capítulo 4? Muchos reciben la palabra de Dios con gozo, reciben la palabra de Dios con alegría, pero por un poco de tiempo, porque cuando viene la prueba o la tribulación, la gente se aparta del mensaje de Dios. La gente se aparta del mensaje de Dios. Porque hay gente que recibe el mensaje de Dios con mucho regocijo, pero por un poco de tiempo. Porque cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, ya no está ese regocijo,
ya no está esa alegría, ya no está esa disposición, esa actitud de escuchar la palabra del Señor. Y los oyentes de Juan el Bautista se regocijaron en su mensaje, pero por un poco de tiempo. Lo otro del versículo 35 que quiero comentar acerca de Juan el Bautista, él era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Te recuerda eso algo a ti, hermanito, en esta noche? ¿Te recuerda algo de que Jesús diga de Juan el Bautista que él era una antorcha que ardía y que alumbraba? La vida de los cristianos, la vida de los seguidores de Cristo, debe ser también, nuestras vidas deben ser lámparas, pero lámparas encendidas. Nuestras vidas deben ser como una antorcha que alumbra, una antorcha que brille, que alumbre al mundo. O no se acuerdan de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte: vosotros sois la luz de este mundo. Vosotros sois la luz de este mundo. Nosotros también cumplimos la función de Juan el Bautista. Los cristianos somos antorchas para el mundo, somos lámparas para el mundo, pero lámparas que alumbran, lámparas que brillan en medio de la oscuridad. ¿O no se acuerdan lo que Pablo le dijo a la iglesia de Cristo en la ciudad de Efeso, en el capítulo 5, versículo 8? Vosotros sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Vivan como hijos de luz. Eso significa que el mensaje que los cristianos predicamos, nuestro mensaje debe ser una luz que brille en el mundo de oscuridad, pero también nuestra conducta, nuestra vida también debe ser una antorcha, debe ser una lámpara encendida que brille en lugares oscuros. No solamente la palabra de Dios alumbra a todos los que están en oscuridad, también la vida del cristiano debe alumbrar a todos los que están en oscuridad. Amén, hermanito. El mensaje debe ser luz para el mundo, pero nosotros también somos luz en el Señor. Vivamos como hijos de luz, andemos en la luz. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, es la única persona que puede alumbrar, que puede resplandecer en medio de la oscuridad, de la maldad, del pecado de este mundo. ¿Qué dijo el apóstol Juan de él? Capítulo 1. ¿Qué dijo el apóstol Juan de él? Capítulo 1. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es la única luz verdadera. El Bautista, una antorcha que alumbraba, una lámpara encendida que brilló por un momento. Pero Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre venido a este mundo. En el capítulo 8, como ya dije, en el verso 12, Jesús va a pararse en la fiesta de los tabernáculos y va a decir: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas. Jesús es la luz del mundo. Capítulo 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Mas yo, dice Jesús,
Y ese yo es enfático, porque hay una gran diferencia. Cuando dice más yo, hay una gran diferencia entre Jesucristo y Juan el Bautista. ¿Se acuerdan del prólogo? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego el versículo 6, había un hombre que se llamaba Juan, diferente. Jesús es eterno, Juan no es eterno. Jesús es Dios, Juan el Bautista es solamente un hombre. Entonces, cuando Jesús dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, significa que Jesús es muy diferente a Juan. Jesús es Dios, Juan es un hombre solamente. Y también hay una gran diferencia entre Jesús y los judíos y toda persona. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, mayor testimonio que el de Juan. No se puede comparar el testimonio de Juan con el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es de más peso, de más valor, más valioso, más grande que el del propio Juan el Bautista. Juan mismo, el Bautista, nunca se comparó con Jesús. Nunca. Mira el capítulo 1 de nuevo. Capítulo 1. Versículo 15, por ejemplo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 27, 1:27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. No se puede comparar. Juan el Bautista ocupó su lugar en este mundo. Juan el Bautista al final dijo, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Juan desapareció de la escena cuando apareció el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que bautiza con el Espíritu Santo, el Rey de Israel, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, de quien hablaron Moisés, los salmos y los profetas. Juan mismo no se compara a Jesucristo. Dice el versículo, volvamos al capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versículo 36, por favor. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Las obras que Jesús realizaba eran las obras que el Padre le encomendó para que el Hijo las hiciere. El Padre le había entregado al Hijo todo en sus manos. Todo lo que Jesús decía lo había oído del Padre. Todo lo que Jesús hacía lo había visto del Padre. Eso ya lo vimos el jueves pasado. Todo lo que Jesús ve hacer el Padre, él también lo hace. Todo lo que Jesús oye acerca del Padre, eso es lo que él enseña, eso es lo que él predica.
Entonces, las obras que el Padre le dio que cumpliese, esas obras dan testimonio de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es divino, es eterno. Y son muchas las obras en el Evangelio de Juan. En el capítulo 10 de Juan, versículo 32, 10:32, capítulo 10, versículo 32, versículo 30 al 32, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos, nuevamente los judíos, volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre y no me creéis. Muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre y aún ustedes no me creen. Luego Jesús le va a decir a los apóstoles en el capítulo 14, Juan capítulo 14, les va a decir esto, que va a ser muy interesante. Dice Juan capítulo 14, versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Se dan cuenta? Al final Jesús le va a decir a los judíos, miren el capítulo 15, hablando con los discípulos, pero acerca de los judíos, acerca de los que rechazaron al Hijo de Dios, acerca de los que no creen en el Hijo de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 24, es una palabra de juicio para los judíos, porque los judíos vieron muchas obras hechas por Jesús y no creyeron en Jesús. Vieron muchas señales hechas por Jesús y no creyeron en Jesús. Dice Juan capítulo 15, versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos, Jesús está hablando con los apóstoles acerca de los judíos, si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Ningún hombre, ningún ser humano ha hecho las obras que yo he hecho. No tienen excusa los judíos. No hay pretexto para los judíos. Y aún con todas las obras que yo hice delante de sus ojos, me aborrecen a mí y aborrecen a mi Padre, quien me envió. El Padre que estaba en perfecta comunión con el Hijo, el Padre que estaba en perfecta comunión con el Hijo, Él hacía la obra. Entonces, todas las obras que Jesús hizo, que el Padre le envió para que se hiciese, todo lo que Jesús hizo fue porque el Padre lo envió a hacer esas obras. Y el Padre que estaba en él, en perfecta comunión con él hacía las obras. En otras palabras, los judíos, hermanos míos, los judíos estaban viendo una demostración evidente del gran poder de Dios y aún así
estaban rechazando a Jesucristo. No creyeron en Jesucristo. Ningún hombre había hecho las obras que Jesús estaba haciendo. Aún así, lo rechazaron, lo persiguieron, le levantaron falso testimonio, lo acusaron y lo llevaron a la cruz. Si esto no fuera suficiente, miren el capítulo 5. Capítulo 5 de Juan. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es como lo que Nicodemo le dijo a Jesús. Sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, las obras que tú haces, si Dios no está con él. Nicodemo y otros fariseos sabían que Jesús venía de parte de Dios. Entendían que nadie podía hacer las obras que Jesús estaba haciendo si Dios no estaba con él. Además, en el verso 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, que ustedes nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, y ustedes no tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñen las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. También el Padre que me envió ha dado testimonio acerca de mí. ¿Se acuerdan? En el bautismo de Jesús. ¿Se acuerdan? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Allá en la transfiguración, repito, con Moisés y Elías, y Pedro, Juan y Jacobo, y vino una nube que los ocultó, y desde la nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oí. Tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Tenemos el testimonio de las obras que Jesús hizo. Y tenemos el testimonio del Padre. A Jesús no le importa el rechazo de los judíos, porque él cuenta con el testimonio del Padre. Y Jesús hace fuertes acusaciones a los judíos. Acusación número 1. Ustedes nunca han oído la voz de mi Padre. Mira, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Primera acusación. Segunda acusación. Ustedes nunca han visto el aspecto de mi Padre. Jesús ha oído la voz de su Padre. Conoce el aspecto de su Padre. Y 3, versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros. 3 fuertes acusaciones. Ustedes nunca han oído la voz de mi Padre. Recuerden, los judíos tienen la ley de Moisés, tienen los salmos, tienen a los profetas, y Jesús les dice, ustedes nunca han oído la voz de mi Padre. Wow. Jacobo vio a Dios y Jesús les dice, ustedes nunca han visto el aspecto de mi Padre. Y tercera acusación, y la palabra de mi Padre. La palabra de mi Padre, la ley de Moisés.
la palabra de mi Padre en los salmos, la palabra de mi Padre en los profetas, esa palabra, esa ley, nunca ha morado en sus corazones. ¡Wow! De esas 3 acusaciones vamos a hablar el próximo jueves, si Dios lo permite. Por esta noche tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Tenemos el testimonio de las obras que el Padre le pidió al Hijo que hiciese. Y tenemos el testimonio del Padre. Y estos testimonios hablan de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Salvador del mundo. El Padre también da testimonio de su propio Hijo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y las Escrituras también dan testimonio de mí. Los escritos de Moisés también dan testimonio de mí. Son fuertes acusaciones que Jesús va a hacerle a los judíos. Así que si Dios lo permite, continuamos el próximo jueves. Y muy buenas noches, que Dios me los bendiga grandemente en esta noche. Amén. Vamos a orar en la presencia de Dios. Vamos a orar.